Bendito Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta palabra que vamos a leer hoy, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y te pido que nos bendigas con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo las cartas del apóstol Pedro y hoy vamos a empezar la segunda carta. Esta segunda carta se dice que la escribió el apóstol Pedro entre los años 64 y 68. Esta carta está dirigida y amonesta, digámoslo así, a los falsos profetas que muchas veces han existido desde antes, incluso del Señor Jesucristo, en la época del Señor Jesucristo y hoy mismo. Esto también esta carta anima a los cristianos a enfrentar la persecución, porque persecución siempre ha habido. Así nosotros de pronto no la veamos o de pronto creamos de que simplemente la persecución era en la época de Jesucristo. No, hoy también hay persecución, así nosotros no la veamos así de frente, pero en estos últimos tiempos la apostasía y todas las cosas que están pasando nos llevan a ese punto en que de pronto nosotros vamos a estar enfrentando muchas más dificultades de las que hay hoy en día. Hoy en día hay muchas iglesias que han tenido que cerrar por cuestión de la pandemia y por tantas cosas que pasan. Y por eso es que debemos de estar más fortalecidos y estas cartas nos animan a cada uno de nosotros a enfrentar esta situación difícil y a estar firmes en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que vamos a leer el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Saludos de Pedro. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Crecer en la fe. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prestar atención a las Escrituras. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre.
La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Bueno, con eso termina el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Y mire que empieza dando el saludo habitual que siempre da y después empieza hablando acerca de crecer en la fe. Dice que Dios nos ha dado a nosotros todo para llevar una vida en rectitud. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas que Cristo nos dejó a nosotros para que nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Si nosotros no vivimos en una vida de rectitud, no es porque Dios no nos haya dado las herramientas, sino porque nosotros no queremos. Así que cuando nosotros hemos querido o podemos o queremos hacer eso, pues hombre, lo que tenemos que hacer es tomar esas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Primero, la palabra de Dios. Esto que estamos leyendo nosotros no es simplemente una lectura para entretenerlos o para que se sientan bien, no. Esto es para que nosotros mismos empecemos a entender la palabra de Dios y para qué es la palabra de Dios, precisamente para que nosotros entendamos, comprendamos y apliquemos esa palabra en nuestras vidas. Todo lo que recibimos, todo esto de la palabra de Dios es para conocer al Señor Jesucristo, que fue el que nos llamó a nosotros y nos ha dado esa excelencia, esa maravillosa gloria que es su presencia. También nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda a cada uno de nosotros a entender todos estos misterios que el Señor nos ha dejado. Así que no hay pretexto para llevar una vida en rectitud, porque ya con la palabra y el Espíritu Santo, pues lo que queda en nosotros es simplemente el poder tener la voluntad nuestra de poder hacer esas cosas. Nosotros debemos de creer en las promesas que Dios nos ha dado. Mire que los antiguos profetas, antes de que Jesucristo llegara, hablaron de que el Señor iba a escribir la palabra de Dios o la ley, la iba a escribir en nuestros corazones. ¿Cómo lo iba a escribir? Pues precisamente mediante el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros tenemos esa naturaleza divina y también tenemos esta naturaleza que nos lleva, que es natural, es esta carne que nosotros vivimos, pero la parte divina es cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos da esa oportunidad de entender las cosas divinas que Dios tiene. En vista de todo eso, el Señor nos dice que nos esforcemos al máximo a responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. Mire que nosotros debemos de responder con esa excelencia porque ya el Señor nos lo dio todo. Y dice más adelante que la excelencia moral nos lleva al conocimiento, el conocimiento al dominio propio, el dominio propio a la perseverancia a la sumisión a Dios, la sumisión a Dios al afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos los demás. Mire que esto es algo que nosotros debemos esforzarnos al máximo, como conociendo la palabra, aplicando la palabra, teniendo una excelencia moral, no dejando contaminar nuestras mentes de cosas que de pronto el mundo o el enemigo quiere meternos, sino que guardando nuestra fe, nuestra creencia, creciendo cada vez más en fe, creyendo en las profecías, creyendo en la palabra de Dios, aplicándola a nuestras vidas para que así nosotros podamos crecer
en cada vez más, en conocer más a Dios y poder dar más pasos de fe y ser más productivos y llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no dice el apóstol Pedro, pero no lo hagan, pero los que no lo hacen o los que no llegan a desarrollar esta fe son cortos de vista y ciegos porque olvida que fueron limpiados sus pecados del pasado. Mire que cuando nosotros no tratamos de esforzarnos a vivir esa vida moral que excelentemente el Señor quiere que nosotros lo hagamos con excelencia, pues hombre, lo que estamos haciendo es desechando, olvidándonos que verdaderamente somos salvos. Nosotros debemos mostrar nuestra salvación precisamente en la forma en que nos comportamos. Ahí, cuando nosotros nos comportamos como Dios quiere, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros tenemos una excelente moral y tratamos de hacer las cosas creyéndole al Señor, estamos dando honra a esa salvación tan preciosa que el Señor nos dio en el madero de la cruz, porque estamos mostrándole al mundo de que verdaderamente valió la pena, no solamente en que cuando nos muramos vamos a estar en el cielo en su presencia, sino que desde aquí nosotros empezamos a vivir y empezamos a utilizar las herramientas que Él ya nos dejó, que es su palabra, su Espíritu Santo y la salvación que nos ha regalado. Después dice que hay un título donde dice que prestar atención a las Escrituras. Y prestar atención es precisamente eso, es mirar todo lo que se ha escrito, mirar las enseñanzas que Cristo nos dejó a nosotros, mirar cómo se comportó Él cada vez más, mirar que Él oraba, mirar que Él era una persona de fe, que era una persona que era amable, que nunca pecó. Nosotros desafortunadamente todavía vamos a seguir pecando en este mundo, pero ¿sabe qué? Lo más importante de todo esto es que nosotros cada vez que pecamos pedimos perdón y tratamos de no hacerlo. Buscamos esa santidad día tras día y eso nos va a llevar a tener una mejor conducta, un mejor comportamiento donde Dios se va a agradar de nuestras vidas. Pedro habla de que él fue uno de los testigos oculares, que él mismo vio al Señor Jesucristo, vio esa presencia tan maravillosa de él y aparte de eso escuchó la voz del Padre cuando estaban en el Monte Santo, cuando él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo gran gozo. Él mismo cuenta este testimonio y dice: hombre, creamos en la palabra de Dios. Mire, él está diciendo con sus propias palabras: yo vi al Señor, yo estuve con Él, yo escuché la voz del Padre, yo he gozado de la presencia de Dios. Crean en la palabra que les estoy dando, crean en la palabra de los profetas, porque es cierto. Y hoy en día nosotros debemos de creer más, porque mire que si hubo persecución y si hubo cosas difíciles hace 2000 años, imagínense ahora que ya estamos en los tiempos finales y todas estas promesas del Nuevo Testamento ya están por cumplirse, ya estamos porque el Señor venga por nosotros. Así que sigamos firmes en la fe, creamos, vivamos en rectitud, vivamos creyéndole a Dios, porque Dios pronto está por venir por nosotros y necesitamos que muchas personas que están a nuestro alrededor vean en nosotros el Cristo resucitado, que vean en nosotros que Jesucristo verdaderamente murió por nosotros y que somos salvos gracias a su amor y su misericordia, y para que ellos también puedan tener la oportunidad de obtener la salvación. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a entregarle al Señor nuestras vidas y que nos fortalezca para nosotros poder vivir en la rectitud que Él quiere que vivamos. Bendito Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Te doy gracias, papito lindo, porque de verdad que tú nos llamas a vivir esa excelencia moral, Señor. Queremos vivir y creer en ti, Señor, en tus promesas, en los profetas, Señor, en las profecías. Y queremos ser diferentes, Señor. Te pido por cada persona que escuche estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un fabuloso día.